Sergio, buen día a todos. Ya estamos, si tú estás listo, estamos en condiciones de iniciar. Adelante, por favor. Muy buenos días a todos. Empezamos a grabar, compañeros. Recording in progress. Compañeras y compañeros, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en este chacaleo virtual del coordinador de las y los senadores del Grupo Parlamentario del PAN. Iniciaremos con sus preguntas directamente. La primera, coordinador, es de Misael Zavala. Le pregunta sobre el avance de la Comisión Especial sobre Veracruz. ¿Cuántos casos ya han recibido y si han notado algún freno por parte de la bancada de Morena a los trabajos de la comisión? ¿Ahí me escuchan, Sergio? Sí, perfecto. Bueno, es que se me fue la pantalla, pero bueno, si me escuchan. Miren, le quisiera decir a Misael, bueno, y a todos, aprovechar para decir eso a todos, realmente el trabajo de esta comisión ha sido fuertemente cuestionado por el gobierno de Veracruz, indebidamente, porque lo que debía hacer el gobierno de Veracruz es dedicarse a resolver los problemas más que cuestionar la forma en que el Senado se organice, a través de una comisión o a través de cualquier otro instrumento. Aquí ante lo que estamos es ante una posibilidad de recomponer, y esa es la intención, pues, porque no se pretende castigar a nadie. Lo que se quiere es que dejen de suceder estos hechos tan lamentables en el estado de Veracruz, que se pueda recomponer la situación que está pasando, se deje de vulnerar los derechos humanos de las personas, de los posibles o presuntos responsables de la comisión de algún delito, y que se lleve todo por el cauce institucional y por la vía jurídica adecuada. Respecto a cuáles son los resultados, bueno, déjeme decirle que de manera personal a mí me han llegado 5 casos documentados. En algunos casos no me gustaría mencionar los nombres por razones de la discreción que se tiene que dar a los temas para que no se exaspere, digamos, que la actitud del gobierno en contra de quienes son estas personas que se quejan del trato que se ha dado a las autoridades locales. En el resto de la comisión ha habido otros señalamientos. Se abrió un micrositio, está funcionando ya, se están depositando algunas solicitudes ahí y se tendrá que analizar ya seguramente la próxima semana, ya en vísperas pues de iniciar el periodo ordinario de sesiones, y entonces desarrollar ya todo el trabajo que se tiene que dar y ir señalando puntualmente cuáles son aquellos asuntos en los que creemos desde la comisión que tiene que darse un tratamiento especial desde el gobierno para corregir las anomalidades que se han venido dando durante el proceso de detención y de procesamiento de las personas. Gracias, coordinador. Igual, Misael Zavala le pregunta si puede decir cuántos candidatos a gobernador tendrá Acción Nacional en la alianza, si ya hay un reparto entre los 3 partidos de candidaturas a gobernador. Bueno, con mucho gusto, pero eso en estricto sentido le tocaría responder a los partidos, a cada uno de ellos, a sus dirigencias nacionales. Yo tengo entendido, porque formo parte de la comisión permanente del Partido Acción Nacional, la comisión nacional, que hay, bueno, ya avances muy importantes. De hecho, ya hay acuerdos muy importantes prácticamente en 4 de 6 estados, faltando todavía por precisar algunos, como es el caso de Oaxaca, por ejemplo. Pero pues estamos en eso, estamos esperando que se puedan madurar todas estas condiciones y se pueda ir en alianza en la mayor cantidad. Ojalá si se pudiera ir en los 6, pues bien, si no, bueno, pues nosotros estamos conformes con lo que se está haciendo y bueno, con proyectar a partir de esta alianza la posibilidad real de ganar pues la mayoría de estos estados en este proceso. Porque a esto hay que, además de la alianza, hay que aparejar, bueno, la circunstancia que se está dando precisamente al interior del partido del gobierno y de sus aliados, donde hay un atropello, como es costumbre Morena, a los derechos de las personas, de sus propios militantes, y está generando inconformidades muy severas en algunos estados que seguramente repercutirán en su resultado electoral. Gracias, jefe. Gerardo Segura pregunta, hace 3 preguntas, me voy una por una. Ya que tanto quieren su demencial, y cito la pregunta tal como viene, ya que tanto quieren su demencial y mañosa revocación de mandato, los de Morena, sin darle recursos al INE, ¿qué opina de que debería entonces poner Morena los recursos para ese inmoral capricho, o los diputados de Morena que incurren en tantos derroches, los que pongan los recursos, y si no, pues que cancelen su capricho que costará a los mexicanos más de 3,500 millones de pesos? ¿No es esto una vergüenza mundial?
Mira, la verdad, gracias por la pregunta, Gerardo, porque es muy oportuna. Se ha convertido esto de la revocación de mandato en el tema, en el gran tema del país, desde luego por indicaciones y por el compromiso que tiene con ese tema que le acomoda muy bien al gobierno federal, específicamente al presidente. Pero para mí me parece, sí, una locura que desde el gobierno sea el principal lugar donde se esté promoviendo, digamos que la revocación. No lo entienden ellos así, pero bueno, la figura jurídica que existe, la única que existe en el país, en la Constitución y las leyes, es la revocación de mandato. Ellos incluso están promoviendo la ratificación. Nada más hay que checar, por ejemplo, esta publicación que hace en sus redes Félix Salgado Macedonio, en donde dice que se separa de su cargo para acudir en apoyo a la ratificación, y así lo dice textual. Entonces, bueno, la ratificación de mandato que no existe. Entonces, es una locura, sí, es demencial, como dice, sí, el que desde el gobierno se esté promoviendo, primero, una figura que no existe. Y luego, bueno, digamos que acogiéndose a una figura que sí existe, que es la revocación, que por supuesto quienes están en el gobierno, pues no tendrían, primero, ninguna posibilidad lógica de apoyar, y segundo, pues tampoco hay una posibilidad legal de apoyarla. Entonces, estamos ante una circunstancia verdaderamente inédita, una locura, como dices, y luego si a esto le sumamos que se está obligando, porque así es la palabra, a hacer a partir de las mayorías que tienen las cámaras, han logrado hacer prosperar el que vaya a esta consulta de revocación de mandato, pero se está haciendo sin el dinero suficiente. Bueno, pues estamos ante el peor de los mundos, porque vamos a hacer una revocación de mandato en donde no hay el recurso suficiente para poderla realizar. Entonces, lo que vamos a tener es una revocación de mandato que desde ahora se puede garantizar que no va a tener consecuencias jurídicas. Y la pregunta es, ¿para qué entonces se obliga al INE y se obliga al país, pues, a gastar esa cantidad de recursos multimillonaria para llevar a cabo un ejercicio que no tiene posibilidades de resultar jurídicamente válido? O sea, no va a ser vinculatoria porque no se alcanzaría el 40% de la votación en virtud de que no se van a poder instalar las mesas suficientes en todo el país. Y esto es algo que está comprobado, que es científico, que es, digamos, en la matemática científica se dice, necesitas tantas casillas para que se pueda lograr la participación de ciudadanos en un determinado número, en un porcentaje que la revocación lo establece en el 40% mínimo, y entonces sea vinculatorio el resultado. Si no tienes esas casillas, no se podrá alcanzar ese 40%, y entonces lo que tendremos como consecuencia, pues es simplemente un resultado que no es válido, que no vincula al gobierno en ningún caso, pero que además se logró gastar una cantidad de recursos imposible de pensar en un ejercicio inútil cuando tenemos tantas necesidades en el país, por ejemplo, en el tema de salud. Entonces, realmente sí, es demencial el seguir con un asunto como este, en donde realmente no va a ser, digamos que, vinculatorio, y donde no va a tener ningún efecto más que el que busca en el fondo el presidente, una propaganda electoral en vísperas de una elección, y mantenerse en lo que a él le gusta, en campaña, por cierto, en lo único que hace bien. Igual Gerardo Segura le pregunta, López Obrador insiste en atacar al INE. ¿No representa eso un ataque frontal al corazón de la democracia del país y una agresión a la paz y tranquilidad social y de las instituciones que provocará desestabilización y que no se debe permitir, y que ya es hora de que sea denunciada penalmente en foros internacionales? Porque la arremetida es brutal y debe ser llevada a foros internacionales. ¿Qué opina usted? Sin duda es un ataque frontal y es un ataque artero al INE el seguir en esta insistencia de denostarlo cada vez que puede, en casi todas las mañaneras. En las últimas fechas se ha dedicado a atacar al Instituto Nacional Electoral. Y hay que recordar que ese Instituto Nacional Electoral es quien le dio de habilidad a su triunfo, el que hoy lo tiene en la silla presidencial. Pero hay que recordar también que ese Instituto Nacional Electoral es el que ha permitido la alternancia en muchos estados del país. Hay que recordar que es el instrumento a partir del cual se establece como árbitro y logra que pueda haber esta transición democrática
no solamente en la presidencia de la República, no solamente en los estados, sino en una enorme cantidad de municipios en todo el país. Por lo tanto, el atacar al INE lo único que persigue es, bueno, la intención de apoderarse de él, como ha hecho con muchos organismos autónomos, como ha hecho todos los organismos de la Comisión Reguladora del tema energético, por ejemplo, la Comisión Reguladora de Energía, el SENACE, la CNH, en fin, una gran cantidad de organismos en distintos sectores en los que el gobierno se ha ido a apoderar de él. Nosotros aquí lo que le podemos decir directamente es que no lo vamos a permitir. El PAN no se prestará a la destrucción del INE. Por lo tanto, quiero decir con absoluta claridad, no estaremos transigiendo con ninguna propuesta que atente contra el INE y tampoco contra el Tribunal Electoral de la Federación. Porque esto lo que supone es atacar, como bien se dice en la pregunta, el corazón de la democracia y la certeza de los resultados electorales en este país en todos los niveles. Por lo tanto, no lo vamos a permitir y eso es lo que tiene que quedar claro. El PAN no acompañará nunca una propuesta que ataque ni al INE ni al Tribunal Electoral. Gracias, coordinador. Gerardo Segura también le pregunta, ¿qué opina del espaldarazo de Claudia Sheinbaum al gobernador de Veracruz? ¿Representa el respaldo a la ilegalidad, el autoritarismo, a la corrupción? ¿Cree que Morena es el refugio y protección de quienes cometen delitos y corruptelas como Cuitláhuac García o Delfina Gómez, entre otros, muchos más? ¿No cree que esto ya es un escándalo mundial que no puede seguir tapando los de Morena y el mismo López Obrador? Yo creo que lo que hace este respaldo, este espaldarazo de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, a Cuitláhuac, es simplemente mostrarlos al desnudo, mostrarlos como son. Absolutamente intolerantes, muestran un desdén total por lo que opina la gente, por el cumplimiento de las leyes, de las normas, por el respeto que se tiene que dar a todos los procedimientos. En fin, de lo que estamos hablando es de cómo se visibiliza Morena, en donde ellos ofrecieron ser diferentes y son absolutamente peores. Ellos dijeron que iban a cumplir con la ley, que iban a realmente hacer las cosas de una manera mejor y resulta que eso no es así. Ante lo que estamos específicamente es justo ante el atropello a partir del uso indebido de las facultades que tienen como gobernadores, el caso de Veracruz, el caso de Morelos, algunos más también, en algunos funcionarios como el caso de Delfina, y donde no pasa nada, en donde increíblemente el gobierno los encubre, los tapa, los protege, y ahora, pues con aquello de que se dice la favorita en las preferencias del presidente para ser su sucesora, pues entonces corren ahí a buscar su manto protector y entonces a buscar la complicidad y ella se los otorga. Lo que esto nos muestra es de qué está hecho Moreno. La verdad muestra que está hecho de algo que no le conviene al país, que no le sirve a la democracia y que por supuesto no le sirve a las y los mexicanos. Gracias, coordinador. Magali Juárez le manda varias preguntas. Me voy una por una. Estos procesos expropiatorios que se dieron a conocer de 198 inmuebles en Quintana Roo para el Tren Maya, donde los empresarios buscan evitar que les quiten sus propiedades, es precisamente lo que la oposición quería evitar del decretazo con el que el gobierno blindó blindó sus obras. ¿Representan un abuso gubernamental? A ver, justo es eso, pero no solamente eso, porque bueno, sí es lo que queríamos por lo cual se presentó esta acción de inconstitucionalidad que está por resolverse en la Suprema Corte, en donde, por cierto, la presidenta de la mesa, la senadora Olga Sánchez, no aceptó firmar la controversia, en donde claramente lo que se provoca es un estado de excepción, en donde digamos que actualiza el 29 de la Constitución, en donde prácticamente cancela los derechos, cancela los procedimientos y el Ejecutivo se vuelve, digamos que en el Legislativo, por arriba de lo que establece la Constitución. Hay un procedimiento del 29 constitucional que lo establece con claridad. Aquí ante lo que estamos es, como no pueden cumplir con las normas, entonces deciden violarlas, deciden romperlas.
deciden quebrantarlas, deciden atropellar los derechos de las personas, de los legítimos dueños de las tierras en este caso, o de las facultades también en otros casos que tienen los municipios sobre los permisos en distintas materias, como por ejemplo el tema ambiental, por el tema de desarrollo urbano, en fin, en una gran cantidad de cosas que al final deciden atropellar. Esto que está sucediendo en México a partir de la publicación de este decretazo y la posibilidad que se tiene de expandirlo a todas las obras, porque no tiene límite en el texto del acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación de aquel día, esto es realmente increíble. No se ha todavía dimensionado el tamaño que tiene y la afectación que pudiera llegar a lograr en la vida cotidiana de las comunidades, de los municipios, de las personas, de los propietarios de algún bien, de los, digamos que, derechohabientes del cuidado del medio ambiente en alguna región del país. Lo que estamos es ante una propuesta en la que el gobierno puede llegar a hacer lo que quiere en materia de obras sin cumplir ningún requisito, sin observar ninguna ley, y simplemente no hay nadie que le diga nada. Con esto se genera, sí, lo digo con claridad, un estado de excepción en donde no importa lo que haga el gobierno, está protegido con un decreto que lo autoriza o con una publicación de un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación que le autoriza a hacer lo que le dé la gana en materia de obras. Esto no se puede permitir. Ojalá en la Suprema Corte lo valoren en su justa dimensión y detengan este atropello. Igual Magali Juárez le pregunta, parece que AMLO está utilizando la embajada. Aquí hay varias preguntas sobre este tema y te las comento todas para ver si podemos tener una sola respuesta, jefe. Primero, Magali Juárez pregunta, ¿qué parece que AMLO está utilizando las embajadas y consulados para premiar a algunos personajes? ¿Es eso válido? ¿El Senado revisará y frenará perfiles como el de Pedro Salmerón, que tiene señalamientos por acoso sexual? De igual manera, Israel Aldave pregunta, una opinión sobre la designación de Pedro Salmerón como embajador en Panamá, cuando esta persona es señalada de acoso sexual por alumnas del ITAM. Y tenemos una más, es de Adrián Ojeda. Pregunta, su opinión sobre la insistencia en nombrar como embajadores y cónsules a personajes con nulo conocimiento diplomático y hasta gente con muy dudosa reputación. ¿Como senador no pueden hacer algo para frenar esto? Bueno, la verdad es que lo que está pasando con Pedro Salmerón y algunos nombramientos como Claudia Pavlovich, como algunos más que se han pretendido hacer, deja claro que la intención del gobierno son dos cosas. Una, hacer acuerdos, pactos con quienes eran sus opositores para tratar de romper, de hacer una decisión en la oposición, el caso de algunos personajes, y en otros casos, como el de Pedro Salmerón, que por cierto ha sido tema fuerte desde hoy por la mañana, bueno, desde antes, pero hoy se tomó incluso en la mañanera, lo que vemos es una total protección, un manto que le propone impunidad a una persona que ha sido señalada, no por la oposición sí, pero no solamente por la oposición, incluso ha sido señalada por actores que claramente se identifican con este movimiento denominado de la 4T, de Morena, pues, y en donde es señalado por actos que por lo menos ameritarían una investigación seria, profunda, para deslindar responsabilidades. No se vale que porque el presidente quiera premiar algún cuate, como se dice que lo es, algún amigo de hace años, de décadas, pues simplemente se pase por arriba de cualquier situación que pudiera involucrar a esta persona en delitos. Yo creo que tiene que detenerse este nombramiento. Lamentablemente estamos ante una imposibilidad de hacerlo desde la oposición, porque esto pasa con mayoría simple. Ojalá los de Morena, precisamente teniendo en cuenta que incluso gente de ellos ha denunciado la actitud de este señor, pues pueda detener este nombramiento, pueda protestar contra este atropello,
contra esta pues simulación que se da de proponer a gente que debiera de tener pues las credenciales suficientes en su vida para poder llevar a cabo estas encomiendas, y que no se permita el que lleguen personas tan cuestionadas como lo está Pedro Salmerón, como lo están algunos otros, y que tampoco lleguen personas, que no se utilice pues el cuerpo diplomático para premiar, para lograr acuerdos, para tratar de vulnerar la cohesión de la oposición, y que simplemente se dé pues el curso y el nombramiento a personas que realmente lo ameriten, que por supuesto en México las hay. Finalmente, Magali Juárez, su última pregunta es, ¿cuál es la agenda prioritaria que va a promover el PAN para el siguiente periodo ordinario? ¿Y en cuáles contempla que puede haber coincidencias con las otras bancadas del bloque de contención? Mira, Magali, la agenda que vamos a promover, de hecho, la vamos a presentar el próximo lunes 24, este próximo lunes. Tenemos nuestra plenaria de senadores del PAN en Tampico, Tamaulipas, el próximo lunes. Y ahí daremos cuenta específicamente a detalle de cuál es nuestra agenda. Pero bueno, te adelanto algunos temas muy generales. Por ejemplo, vamos a hablar, desde luego, de propuestas que atemperen esta intención del gobierno federal en materia, por ejemplo, esta intención de dañar, de perjudicar, digamos que detener la buena marcha del país en algunos temas, como por ejemplo en el tema de la militarización que se pretende hacer de la Guardia Nacional. Por ejemplo, en la reforma electoral que ya dijimos, lo que pretende el gobierno federal es simplemente tomar control, tomar poder del Instituto Nacional Electoral, del Tribunal Electoral y por supuesto de la reforma eléctrica que ahora se está discutiendo en Parlamento, en Cámara de Diputados. Inició ayer y terminará el 15 de febrero. Y en estas tres materias principalmente estamos proponiendo algunas acciones, o propondremos algunas acciones que, sin llegar a lastimar, digamos que el marco constitucional en estas tres materias, puedan corregir algunas cosas que son corregibles, que se pueden mejorar, que son perfectibles, pues, pero que no atenten ni contra el Instituto Nacional Electoral, ni contra el Tribunal Electoral, ni contra ni permitan la militarización de la Guardia Nacional, ni tampoco vayamos a una reforma eléctrica que simplemente provoque la debacle económica de este país, porque es lo que provocaría la reforma eléctrica si de alguna forma pudiera llegar a pasar, llegar a suceder esta pues, actualización de la propuesta hecha por el Ejecutivo a partir de una iniciativa que lo único que propone es regresar al pasado y convertirse en México seguramente en el principal productor de energía eléctrica sucia en el mundo. Entonces, por ahí va un poco nuestra agenda. Nosotros lo que buscamos es proponer sin destruir, y el presidente lo que quiere es destruir para, él dice cambiar, pero ya hemos visto que nada cambia, todo sigue igual y lo único que logra es la destrucción. Ejemplo, el Seguro Popular. Ahí está el INSABI y no ha logrado absolutamente más que dejar a 15 millones de personas sin el servicio de salud que antes lo tenían y ahora no lo tienen. Y en materia electoral, en materia de seguridad y en materia eléctrica no lo vamos a permitir. Gracias, jefe. Israel Aldave nos mandó dos preguntas. La primera ya la hice, el tema de Pedro Salmerón. La segunda dice, ¿qué significa que ningún gobernador del PAN acudió al Parlamento abierto sobre la reforma eléctrica? Pues mira, lo que significa al final del día es que los gobernadores tienen cosas más importantes que hacer que perder el tiempo en discusiones estériles. Se sabe que esta reforma no tiene viabilidad. ¿Quiénes fueron los que tienen compromiso por defender la postura del gobierno? Yo leí con cuidado la síntesis donde narraba las posturas de cada uno de los gobernadores. Y claramente se ve que no tienen idea de lo que están defendiendo, que simplemente es decir, ven, acompáñanos y habla bien de una reforma que por supuesto no tiene viabilidad. Me parece que las posturas de los gobernadores más expresan su afinidad política al gobierno, más allá que lo que pudiera ser un auténtico análisis de qué propone la reforma, de los beneficios o los perjuicios.
Y yo lo que veo es que los gobernadores del PAN y de otros partidos, porque no solamente el PAN, que no acudieron, bueno, pues dijeron, ¿a qué vamos a discutir algo que está muerto, que es letra muerta, porque la reforma eléctrica no va a pasar? En el Senado no pasará y yo espero que en la Cámara de Diputados tampoco lo haga. Gracias, jefe. Adrián Ojeda nos preguntaba también sobre el tema de Salmerón, ya nos hiciste el favor de contestarla. Posteriormente, Rubén Arismendi te pregunta, a 3 años de la explosión de un oleoducto en Tlahuelilpan, Hidalgo, aún hay víctimas no indemnizadas. AMLO no cumplió su palabra. ¿Qué opina? Bueno, pues opino que ha pasado lo mismo que en muchos casos. Se dice que van a responder, se dice que van a resolver y se queda solamente en el discurso, en la palabrería, en la promesa hueca y que no se cumple. Ahí tenemos en este asunto tan lamentable, se dijo y se señaló, bueno, lo que debía hacerse, lo que debía proponerse nuestra compañera Xóchitl Gálvez fue muy puntual en cuáles debían de ser las conclusiones, en cuál debía de ser el actuar del gobierno y no se hizo nada. A ver, el problema que tiene este gobierno es que lo único que se dedica es a hablar, a prometer, pero de cumplir nada, absolutamente nada. No tenemos avance en ninguna materia y por supuesto que en el cumplimiento o en el intento de resarcir los daños, porque obviamente una vida, la pérdida de una vida humana no se puede resarcir, pero bueno, de paliar los daños de las pérdidas de seres humanos, de personas cercanas a los ciudadanos, pues no ha hecho tampoco nada. Me parece muy lamentable que el gobierno tenga ese nivel de desdén por la desgracia de personas, de ciudadanos, que debían de ser tomadas con mucha mayor seriedad. Y lo mismo ocurre porque esto estamos ante un trágico accidente ocurrido precisamente ahí en el estado de Hidalgo, pero que al final pues refleja también o se asemeja un poco a lo que ocurre, por ejemplo, en materia de seguridad, en donde se pierden vidas día con día, en donde digamos que las muertes violentas en nuestro país van escalando, va rompiendo todos los récords, incluso de los gobiernos anteriores, por más que no le guste al presidente. Y sin embargo, no hay un remedio, no hay una estrategia, no se ve una auténtica preocupación por resolver este tema. Y eso también tiene que ver con la muestra de este desdén tan grande que tiene por el sufrimiento, por la pérdida de vidas humanas en nuestro país, y en donde el gobierno no hace nada. Lo toma como si fuera una estadística más, como si fuera un número más, y se dedica a hablar de la revocación de mandato, que la pronuncian ellos como ratificación de mandato, como la destrucción del INE que se quiere hacer, como la destrucción del Instituto del Tribunal Electoral, como muchas otras cosas que al final de cuentas las utiliza únicamente para desviarse, para distraerse de los temas que verdaderamente importan a nuestro país, como es la salud, como es la economía, como es la procuración de una mejor seguridad para todos en este país. Así que lamentamos mucho que esta sea la conducta usual en el gobierno, simplemente donde desdeñan, bueno, ya pasó, ya resolví la crisis del momento, ya la atendí con promesas que no se cumplen. Y eso debería de ser diferente, por respeto mínimo a las personas, a los fallecidos y desde luego a los familiares. Gracias. Félix Muñiz nos hizo el favor de conectarse. Félix, tienes la palabra. Buenos días. Buenos días, Sergio. Buenos días, senador. Buenos días a todos. Bueno, 2 precisiones, senador. Primero, ayer el presidente comentó que no se puede dar dinero de Hacienda a la consulta popular y que se tienen que instalar las 160,000 casillas. Aquí yo te preguntaría, ¿los legisladores estarían entrando en falta porque aprueban reformas que no tienen recursos, senador? Entonces, no se vale que pues, ahí le echen la bolita al INE y ellos resuelvan. Y si en dado caso, si ustedes dicen que apoyan al INE, ¿por qué no le piden a Morena y a sus aliados que donen sus recursos para que se haga la consulta, que ellos son los que la promueven? Esa sería mi primera pregunta, senador. Con mucho gusto, Félix. Tienes toda la razón. A mí me parece, a ver, primero, cualquier iniciativa que se convierta en un decreto que aprueba pues la iniciativa, tiene que contar, que afecta, digamos, o que tiene una implicación presupuestal, tiene que tener un dictamen de suficiencia presupuestal. La ley de disciplina financiera así lo establece.
En este caso, claramente no se estableció así, claramente no se cumplió con esta obligación que está en ley. Lo que se tiene es que no se puede cumplir. A ver, hay un principio, nadie está obligado a lo imposible. Y el Instituto Nacional Electoral científicamente está comprobado que tiene que tener un determinado número de recursos para poder llevar a cabo un ejercicio de esta naturaleza y de este tamaño. Entonces, pues no va a poder cumplir por más que sea una obligación si no le das con qué. Entonces, pues es un asunto en el que no necesita mayor explicación. La imposibilidad de su cumplimiento está precisamente en la misma autorización que provoca la obligación de su cumplimiento. Porque le dices, hazlo, pero no dices con qué. Entonces, bueno, pues obviamente ahí tendrá una justificación suficiente para decir, oye, pues no puedo ir a... Ahora, de todas maneras dice que se haga. Bueno, pues lo haré hasta donde mis fuerzas alcancen, pero no me puedes obligar a poner el 100% de las casillas si no me das el recurso para poderlo hacer. Ahora, respecto a la fuente de financiamiento, lo primero es que hay que decir que esto se aprueba en la Cámara, por supuesto, se aprueba con las mayorías de Morena y de sus aliados de manera absolutamente irresponsable, porque no debía haberse aprobado si no era con los recursos suficientes, y en la Cámara de Diputados se tendría que haber etiquetado esto. Se pidió que así fuera y simplemente se omitió la aprobación. ¿Por qué? Porque lo que buscan también, no olvidemos eso, Félix, en el fondo, lo que están buscando es el desacreditar al Instituto Nacional Electoral, y aquí hacen una carambola de dos bandas. Mira, primero, obliga al instituto a hacerlo, un ejercicio que no va a poder hacer. Resulta que además no va a ser vinculante, cosa que les beneficia, por aquello de las dudas, por si llegara a resultar un resultado o dar un resultado que no les gustara. Pero además, resulta que también van a tener la posibilidad de señalar al INE porque no cumplió con lo que estaba obligado en la ley. O sea, el INE está en el peor de los mundos. El INE dice, oye, a ver, estoy obligado, y él me va a cuestionar porque no hice bien mi chamba, pero también no me da el dinero. Entonces, por un lado, el gobierno está cómodo porque desarrolla un ejercicio que no va a ser vinculatorio, no se va a alcanzar el umbral del 40%, y por otro lado va a tener el argumento para fustigar al INE porque no hizo bien las cosas. Bueno, pues qué mejor para ellos que así, pero eso es una posición absolutamente irresponsable y por supuesto facciosa. Pero, senador, insistiendo, ustedes como partido no le pueden decir precisamente a Morena y al PT y al Verde, que tanto quieren esta revocación de mandato, que les den esos recursos al INE, ya que ellos hablan de la austeridad y se supone que los partidos se pueden manejar sin recursos, pues ese dinero que tienen, que es millonario también, podrían utilizarlo para hacer la consulta y resuelve su petición. A ver, sí se puede, Félix, claro que lo podemos hacer y no es mala idea. Lo que pasa que no hay que ser ingenuos, ya sabemos cuál va a ser la respuesta. Lo único que va a servir esto es para clarificar cuál es su verdadera intención, pero que además, porque ya solicitamos que se diera recurso, no de su bolsillo, ciertamente, como lo propones tú ahora, pero sí solicitamos que se diera precisamente de los fondos de Hacienda, de donde se tiene que financiar el Instituto Nacional Electoral, para que pueda pues, realizar sus obligaciones. En este caso, la obligación de llevar una consulta de revocación de mandato. Pero bueno, lo que mencionas, pues sí, debía de ser una propuesta, canalizaremos para ver si, bueno, pues tanto quiero insistir en ello, pues que se haga, pero no vamos a tener que ir muy lejos con la respuesta. Sabemos que nos van a decir, pues no, o simplemente van a ignorar cualquier propuesta en ese sentido. Lo realmente observable aquí es la actitud de Morena, de sus aliados, en donde no les importa que la revocación no sirva, porque es lo que va a pasar, no va a servir. Y entonces, no importa eso, lo que quieren es que se justifique el capricho del presidente para tener un elemento propagandístico durante varios meses de aquí al 10 de abril, para promover su figura, para estar en campaña, que es lo que más le gusta. Y bueno, senador, pasando a otro tema, la inseguridad, están más preocupados por esta revocación de mandato que la inseguridad. Y nada más voy a poner el ejemplo de Michoacán, porque casi todos los estados ahí tienen sus incendios, tiradero de reguero de muertos en Zacatecas, en Veracruz, pero Michoacán, que hasta drones utilizan para bombardear comunidades, o sea, y bueno, la inteligencia de este país, ¿quién puede hacer algo por esas comunidades
en Michoacán, senador. Es terrible lo que pasa ahí. O sea, ya el uso de tecnología de ese tipo para seguir delinquiendo, para seguir amenazando, para seguir atropellando a los ciudadanos en este país, en comunidades pues de todo tipo, algunas alejadas sí, pero vemos que puede incluso llegar ojalá y no, pero esta práctica pudiera llegar a ocuparse en otras ciudades y no está preparado el gobierno para poderlo evitar. Entonces, lo que tenemos que hacer es tomar el tema de la seguridad en serio como gobierno. Me parece a mí que se pronuncian muchos discursos en materia de seguridad, pero las actividades y los resultados muestran una clara deficiencia en las prácticas para lograr mejor condiciones de seguridad en el país. Nada menos la estadística, que es la del gobierno, no es la nuestra, la del gobierno. ¿Cuántos muertos van, cuántos muertos se van contando día a día? Y pareciera, Félix, indebidamente que esto fuera un ejercicio en el que nos tuviéramos que acostumbrar a un número. Hoy murieron tantos, mañana tantos. Estamos hablando de seres humanos, de personas que no los podemos convertir solamente en un número. El día que esto, y pareciera que estamos llegando a eso, pero que deje de asombrarnos, que deje de simplemente sorprendernos el que la cuenta de los muertos se ve como una cifra más, como un dato más estadístico y no represente realmente la pérdida de vidas humanas y el número tan grande que tenemos en México, pues el día que esto ya llegue a ser ya la cotidianidad, pues estaremos perdidos. Y esto pues no debía ser así, no lo debiéramos de permitir, no debe del gobierno en ningún caso, porque ni siquiera al mismo Moreno esto le conviene. Entonces me parece que esto se reduce simplemente a absoluta incapacidad, incompetencia del gobierno por tener un problema tan serio como el de la seguridad. ¿Y qué habría que emitir alguna alerta para decir no viajes a Michoacán, no viajes a Veracruz o no viajes a Zacatecas para uno que de repente viaja, pues ya hasta uno tiene temor de desplazarse, senador? Pues mira, yo lo que diría es que más que emitir alertas, porque al final de cuentas hay la necesidad de muchas personas de viajar, más allá de que se emitan las alertas, porque mucha gente viaja no solamente por razones turísticas, que podría ser una condición en la cual tú podrías evitar un viaje, pero hay muchos viajes que tienen que ver simplemente con la vida diaria de la interrelación que hay entre los estados, la federación, entre cada uno de los estados también, que tienen que ver con comercio, por supuesto con mercancías, con transporte de mercancías de un puerto a otro. En fin, Veracruz tiene un puerto, Michoacán tiene también otro puerto importante. En fin, hay cosas que no se pueden evitar y entonces lo que nos queda es, pues más allá de las alertas, que pudieran pues advertir a algunos ciudadanos que dijeran, pues no voy de vacaciones a ese lugar, que tampoco es la solución. Lo que tenemos que hacer es atender las causas reales de origen de la delincuencia y tratar de establecer una estrategia, porque para mi gusto no la hay, no pareciera al menos que la hubiera, porque los resultados ahí están claros, en donde va creciendo la inseguridad y este gobierno pues no la va resolviendo. Entonces, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es buscar en el gobierno o desde el gobierno que se busque el solucionar esto que es un flagelo para la población y que pareciera que desde el gobierno también se han acostumbrado a citarlo como una cifra más, cuando esto no debía de suceder. Gracias, senador. Gracias, Félix. Finalmente tenemos dos preguntas todavía. Coordinador Luis Carlos Rodríguez te pregunta, ¿qué opina del proceso de renovación del sindicato petrolero? ¿Que cree que será algo transparente o solo es una farsa para que salgan los líderes cercanos a Romero Deschamps? Yo creo que más bien es esta segunda parte. Me parece que lo que tenemos es, tristemente, como en muchos casos, en las prácticas de los sindicatos, lo que se ha dado el privilegio a quienes están cerca de las cúpulas y se han manipulado decisiones gremiales en los sindicatos y bueno, pues con los resultados tan lamentables que tenemos en muchos de los casos. Aquí yo creo, sin que tenga en este momento las condiciones para poderlo afirmar categóricamente, por eso digo creo, me parece que lo que atiende es más a intenciones que subyacen a un verdadero interés democrático del mismo sindicato.
Y finalmente, el mismo Luis Carlos Rodríguez te pregunta, en el tema de la reforma electoral y la defensa del INE, ¿ya hay acuerdo o pláticas con el bloque de contención? No los hay, porque tampoco hay formalmente presentada una reforma. Hemos dicho nosotros, yo y muchos de la oposición hemos dicho que como está la intención, no conocemos el texto de la iniciativa, pero como está la intención que ha pronunciado el Ejecutivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, no estaríamos acompañándola. Pero en este momento no hay ninguna plática todavía. Pues no tenemos más preguntas, coordinador. Agradecerle a los compañeros y compañeros de la Fuente que nos acompañaron y que nos hicieron llegar sus inquietudes. Agradecerte a ti y bueno, desearles un muy buen día. Les estaremos enviando los materiales en un momento. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias al equipo de comunicación y muchas gracias a cada uno de los compañeros de los medios que nos acompañaron esta mañana. Gracias, un saludo a todos. Gracias, buen día.